pero aproximadamente 39 años, sucedió que un tremendo viento en una de esas temporadas de lluvia, el viento tiró la carpa, la desbarató, donde este ministerio estaba tomando acción, estaba tomando sus primeros inicios. Y una de las cosas que se dejaba decir, no la comunidad realmente, sino algunas personas de algunas otras congregaciones en aquel tiempo, es que ese era juicio de Dios para nosotros, y que eso era parte de una reprensión, porque en aquel tiempo nuestro pastor y apóstol, que hoy estuvo temprano aquí dándonos también palabra a los que nos corresponde el día de hoy servir, y entonces ellos decían: es porque ese hombre es un falso, y porque ese hombre predica del Espíritu Santo, y porque ese hombre bautiza a las personas. Entonces por eso le vino ese juicio de Dios. Entre tanto, este hombre que usted, yo creo una gran mayoría le conoce y le ama, le conocen en la comunidad como el pastor Chon. Nosotros también le decimos de cariño Chon. Bueno, yo no le digo Chon, yo le digo papi, ¿sí? Porque es mi padre. Ese hombre seguía confesando que Dios le había traído a este lugar, a la zona sur de Costa Rica, por propósito de él, por diseño de él, por voluntad de Dios, porque voluntad propia de repente no lo hubiera hecho. Pero aquí estaba. Tan solamente un año después volvió a acontecer algo similar. Se había levantado, después de que se desbarató la carpa, no servía para nada, se levantó un techo. Y para la misma temporada de la estación lluviosa y de los vientos y demás, otra vez. Y uno podría decir, amado, qué tremendo, pues esto ya una, pero dos, santo sea el Señor de verdad. Pero el apóstol seguía confesando y seguía declarando que el Señor le había traído a esta zona con un propósito, había un diseño de Dios, una razón de ser, y que Dios le había traído para un proceso tanto personal, ministerial, como para que la ciudad también experimentara del poder y del amor de Dios. Las realidades de repente decían lo contrario, porque la gente se evocaba ignorantemente a hablar y abrir su boca. Tiempo después, en un nuevo lugar, en un nuevo sitio, adolecíamos de una oposición fuerte de una familia que habitaba justamente en el lugar que se había podido adquirir para ahora construir un lugar propio. Una lucha tremenda, una oposición tremenda, pero seguíamos confesando y seguíamos declarando. Nos hacían de toda clase de daños, de males. Algunos estuvieron ahí, otros conocen la historia. Llegar y al poner la corriente o al enchufar todo y subir la cuchilla, todo hacía así, ¡pum! Y se quemaban los aparatos, los poquitos que habían de hacer sonido, de tocar guitarra, porque los vecinos habían tenido la gentileza de abrir el dispositivo eléctrico y cambiar la posición, la polaridad de los cables. Entonces cuando le metían corriente, nada más aquello hacía así, ¡pum! Pero seguíamos confesando porque sabíamos que esa oposición no venía de Dios, sino del enemigo. Días después de eso,
El apóstol mismo ha contado cómo uno de ellos viene sintiéndose de repente por algún motivo amenazado, recoge una piedra y se la lanza contra la humanidad, se la estrella en su cabeza, le baña en sangre y bueno, salió huyendo el tipo. No se quedó ahí para enfrentar la furia de aquel que ahora se veía bañado en sangre. Pero seguíamos confesando que el Señor nos había traído a este lugar. Cumplía este hombre 40 años. Cuando, recuerdo, estábamos en casa, los mayores, conscientes de lo que estaba pasando. Estábamos muy asustados porque en el cumpleaños número 40 de este siervo de Dios le había sobrevenido un ataque tremendo de piedras. Y él, tendido, desvanecido, sin fuerza, convencido, eso sí, de que le iba a creer a Dios, confesando y declarando, y no porque tuviese nada en contra de la medicina ni nada de esto, sino porque se había decidido y se había convencido a sí mismo que iba a experimentar a Dios a los límites donde Dios quisiera llevarlo. Y si Dios le había dado la vida también, y si quería quitársela, se la quitaba, pero él le iba a creer a Dios. Recuerdo que estábamos ahí muy asustados, mi hermana mayor, este servidor, y los otros estaban más pequeños, muy pequeños, pero igual viviendo la situación. Amados, y recuerdo que en medio de toda esta situación, eso era un viernes hacia sábado y sábado hacia domingo, el sábado por la noche llega un varón y le dice: siervo, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué va a pasar? Pues aquí va a pasar lo que tiene que pasar. Obviamente no lo espero mañana en el culto, le dice. Era sábado, amanecer, domingo. Y el siervo le dice: ahí voy a estar. No se preocupe, ahí voy a estar. Pero no tiene fuerza, no tiene ánimo, y lo único que tiene grave es un dolor agudo. Y el que ha tenido malestares y dolores de piedras en los riñones, pues sabe qué es eso. Y estábamos ahí y recibimos una palabra: tengan paz, que Dios está en control. Y recuerdo un momento, no sé si era ya noche o qué, ya eso no me acuerdo, donde lo que nos había pedido mi padre es que comenzáramos a adorar a Dios, comenzáramos a adorar a Dios, que adoráramos a Dios, adoráramos. Y llegó un momento de esa adoración, de esa confesión, de esa declaración, vino una palabra, vino una porción bíblica al corazón, a la mente, al espíritu de aquel hombre, de mi padre. Y estaba en un sillón y se endereza y de repente dijo: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Y en el instante entró sobre su vida sanidad. Y ese hombre, débil porque no había comido en día y resto, se incorporó, pidió comida, quedó sano. Y un domingo como hoy estaba alabando al Señor como usted y como yo. Lo voy a traer algo más reciente porque son muchas las historias y lo podría yo entretener solo de historias. Para hablarle de algo personal. Recuerdo, tenía nuestra hija Ashlyn 2-3 añitos y le ha empezado un resfrío en sus pulmones, en sus bronquios, y era una tos y tos y tos y tos que prácticamente la ahogaba, no dejaba que ella respirara. Y nos había venido a visitar
mi amada suegra, y cuando ella viene de visita, pues nos llevaba a dar una vuelta. Íbamos rumbo a Guanacaste y pasamos a visitar unos amados en la trayectoria ahí en Atenas. Y está la niña muy grave, está encendida en temperatura y esa tos. Y qué padres más malos, no hacían nada por llevarla a los médicos. Pero yo también me crié en una convicción de que Dios es mi sanador y que Él es suficiente. Yo me crié en esa convicción y vivo en ella. Yo. Cada uno es cada uno. Y recuerdo que los amados, estos pastores, llegan, estamos visitando el lugar donde ellos se reúnen, estamos a la puerta de la entrada de aquel lugar y nos dicen, ¿y qué van a hacer? ¿Ya le dieron algo? Ya le digo, pues no le hemos dado nada y solo una cosa vamos a hacer. Vamos a orar otra vez, vamos a dar gracias al Señor y vamos a creer y ustedes nos van a ayudar. Y recuerdo que ahí en la entrada de aquel lugar oramos. Y después de orar, mi amado, para la gloria y la honra del Señor, no pasó nada. ¿Qué esperaba usted que le dijera? ¿Verdad? ¿Cuántos tienen niños así, ve? Mi hermano, ¿cuántos tiene esa bebé? 3 años, bueno, como así estaba. No pasó nada. Nos fuimos, seguimos el viaje. Y llegamos al lugar donde íbamos a estar. Yo recuerdo los ojos de mi suegra de angustia. ¿Cuántos han visto una suegra angustiada? Pues una suegra angustiada, mi amado, es peor que una suegra enojada. Yo se lo puedo decir. Y está viéndonos en la angustia y nosotros parados en una posición. ¿Ah? Después de hablar una vez más con mi esposa, entendimos que no había pleno acuerdo entre nosotros. No había acuerdo. Habían situaciones entre ella y yo que estaban estorbando la oración. Nos pedimos perdón, recuerdo, y volvimos a orar. Volví a usar lo que había usado todos los años de mi vida, orar, en acuerdo. Al día siguiente, mi hija estaba disfrutando. Bueno, en ese, sí, ya había nacido Marianne, yo creo. Como las otras dos, sí. Del viaje y demás, y ella estaba sana, y ahí está. Sí. Hace poco, Dios nos permitió llevar a un grupo de 40 y tantas parejas, matrimonios, a un viaje hermoso, a un retiro para matrimonios. Este retiro de matrimonio, habíamos dicho, si van 2, yo voy, soy 1. Si van 5, gloria a Dios. Y si van más, la gloria sea para el Señor, pero este año vamos. Algunos estuvieron ahí. ¿Cuántos estuvieron ahí? Levante la mano los que fueron a ese viaje. Y otro montón que no están aquí hoy, que no andan de paseo. Y nos fuimos, amado, con esta victoria de que 45 parejas estábamos yendo a este retiro. Y bueno, desde que llegamos hubo oposición. Llegamos viernes y desde el viernes en la noche había oposición y nos levantamos y nos levantaron sábado a las 6:30 de la mañana. Estamos de retiro, ¿verdad? 6:30 es de madrugada todavía cuando uno anda de retiro, ¿verdad que sí? Para algunos 6:30 días corrientes es de madrugada también. Pero y nos entra una llamada al celular. Recuerdo fue mi hermano Juan Arce. Me llama y me dice: pastor, se metieron a su casa.
y le han robado. Y después de hacer algunas preguntas, indagamos y supimos que nos habían robado, y nos habían robado todo lo que habíamos ahorrado, y se fue. Recuerdo que caímos de rodillas. Yo temblaba como un conejo. No sé de qué era, si de susto, de angustia, qué era. Pero nuestra oración, esta fue nuestra oración: Padre, la recuerdo como ahorita porque el momento es muy vívido. Padre, bendice a los que nos hacen mal también. Oramos por esas personas. Y nos preguntaron los hermanos, pastores, ¿van a irse? No habíamos llegado hasta ahí con 45 parejas para irnos. Habíamos llegado para disfrutar lo que Dios nos había dado. Aunque por aquí atrás de repente estaban pasando muchas cosas, y por nuestra mente también. Pero recurrimos a la palabra. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Y les podría contar y entretener si este rato se tratara de entretenerles, créame que les podría entretener. Pero no se trata de entretener. Quiero decirles dos cosas. Una, amado, usted que sigue a Cristo, al igual que yo sigo a Cristo, se va a dar cuenta, o se ha dado cuenta, o va a ser notificado, y espero que no lo ignore. Espero que usted esté consciente de esta realidad, porque el estar ausente de esta realidad le pone a usted en desventaja. Pero usted que camina en el Señor y profesa una fe y dice querer ser hijo de Dios y que es hijo e hija de Dios, usted que ha recibido a Cristo en su corazón, usted que en algún momento le abrió la puerta de su corazón, usted que reconoció que Jesucristo es el único y suficiente Salvador de su vida, inmediatamente el día en que usted le reconoció a Él como su Señor y dueño, ese día, el que usted le permitió a Él entronarse en su vida, ese día usted se hizo de un enemigo público. Y ese enemigo no descansa, no duerme porque no padece de sueño, y tiene todo el tiempo de su desgracia, de su desdicha, para pensar y maquinar en contra suya. Esto quiere decir que usted tiene una lucha continua. Usted tiene una batalla. Usted no va a tener, usted no tuvo. Usted y yo tenemos una lucha continua, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos presente continuo, progresivo, tenemos continuamente. Usted y yo tenemos una lucha continua. No sé si usted no le han notificado, pero hoy yo quiero advertirle de esa lucha. El enemigo, amado, batalla continuamente. Usted lo puede ver en todo el recorrido de la historia bíblica, de aquellos hombres y mujeres que decidieron hacer la voluntad de Dios. Han encontrado oposición todos los días de sus vidas. Póngale nombre a un personaje bíblico que no haya tenido oposición. Todos. Y usted y yo tal vez no apareceremos en el texto bíblico, pero sí aparecemos en la lista de aquellos que somos hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos creen que están en la lista de los hijos e hijas de Dios? Hay oposición continua para usted, amado. Hay oposición continua para usted, amada. Yo quiero recordarle esto porque a veces nos sumimos en que lo que le pasa al impío también le pasa al justo. No, señor, a nosotros no nos pasan las cosas por casualidad. Hay una oposición, hay un enemigo queriendo traérselo a usted abajo. Siempre. A veces yo le ayudo. ¿Sabe qué? A veces yo le ayudo.
con darle libertad a mi carne, con darle libertad a mi naturaleza, con darle libertad a esta de la cual no debería yo descuidarme. A veces yo le ayudo, le abro puertas, y si le abro puertas, dice la palabra, el que aportilla al vallado, lo viene a visitar la serpiente. ¿Qué dice? Lo muerde. Jesús batalló, Elías batalló, Abraham batalló, Moisés batalló, David batalló, Yael batalló, Esther batalló, todos batallaron. Pablo batalló. Jesús dijo, ustedes van a tener aflicción en este mundo, ¿sí? Se nos notificó, ustedes van a tener aflicción, pero también Él dijo, confíen, yo ya he vencido, yo ya he vencido. Dios nos ha dado lo que nosotros necesitamos para enfrentar esto. Dios nos ha dado lo que necesitamos. Ahora, que nosotros lo estemos usando son otros 100 pesos. Que usted y yo lo usemos de manera efectiva son otros 100 pesos. Pero Dios no nos ha mandado a una batalla dispareja o desigual. Dios sabe que estamos en esta tierra y que enfrentamos al príncipe de las potestades de las tinieblas, pero tenemos a Él como poderoso gigante que va delante de nosotros, y no es el príncipe de las potestades de las tinieblas, es el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey del universo. Ese es su Dios, el que está delante de usted. Por eso usted no está en una batalla desigual. Podría estar en desigualdad si no ha estado consciente de que tiene una batalla, de que batallan los miembros de su cuerpo, dice Pablo. Dice Pablo, yo encuentro una realidad en mi vida, es que queriendo hacer lo bueno no lo hago. Así que primero, no es una cuestión del diablo, es que mi naturaleza misma batalla contra el Espíritu de Dios. Dice que lo espiritual se opone a la carne y la carne se opone al Espíritu, ¿sí? Y además de eso, hay un enemigo que quiere hacerte caer y participar de su desgracia. Él ya no tiene gracia. Él está desgraciado, ¿sí? Y como él ya está desgraciado, él quiere todos los que pueda llevarse en banda para desgraciarlos también. Punto. Pero Él nos dio armas que son poderosas en Él. Amén. Él nos dio armas y usted las puede ver. Las cito. Si usted quiere ir, vaya a Efesios capítulo 6. Ahí está toda la armadura de Dios. Ahí habla la palabra de toda esa verdad. Vaya ahí para que sienta que vemos la Biblia. Pero no he dejado de citar Biblia. Efesios capítulo 6 lo dice claramente. Léalo ahí del versículo 10 en adelante. Y la palabra de Dios nos manda a vestir toda la armadura, ¿cierto? Pero yo quiero concentrarme en una parte de esta porción bíblica porque usted la conoce, se la sabe mejor que yo. En el versículo 16 y 17 dice, pero sobre todo, ¿qué dice? Pero sobre todo, diga conmigo, pero sobre todo, tomad el escudo de la fe. Amado, Dios nos ha dado un arma. Estamos este mes hablando de la Biblia y hoy estamos cerrando. El maestro comenzó hablando acerca de toda la historia bíblica y todo el fundamento, todo lo que los hombres que participaron a través de los 2600 años de escritura de la palabra y esto, aquello, lo otro, tantas cosas y detalles tan buenos. Estuvimos viendo cómo conocer la voluntad de Dios a través del texto bíblico. Estuvimos viendo la semana pasada la palabra de Dios como una herramienta útil para mi vida, para mi diario vivir y demás. Hoy
estamos confirmando que no solamente la palabra de Dios es una herramienta, sino que también es un arma. La palabra de Dios es un arma. Pero esta arma es tan inútil. Si está ahí, vea. Y no está aquí. Si no está aquí. Está ahí en alguna parte en la casa. Está ahí hasta en una esquina adornada, como nos decía el maestro en días atrás, que la ponemos ahí. No me diga, pero ¿cuánto la abren en el Salmo 91 para dormir en paz? Está bien. Está bien. No es que está pecando, pero ojalá que se metiera el Salmo 91 por dentro. Y más en paz. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Él, dice la palabra, es necesario que crea que le hay. O sea, tiene que tener fe. La fe viene por el oír viene por la palabra de Dios. Así que sobre todo tomad el escudo de la fe. Dice, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Mi amado, y es porque usted, a medida que tiene fe y ha creído en el Señor, tiene la capacidad de repeler toda astucia, artimaña, todo dardo y todo ataque que es en contra de su vida, si usted le ha creído al Señor. Porque el que cree que es algo, sin Él, déjeme ubicarlo, perdóneme, pero no es nada sin Dios. Apartado de Él, nada podemos hacer, ¿sí? Sin Él no somos nada. Porque el que duda, dice Santiago, es como las ondas del mar, que son llevadas por doquiera. El tal no crea que va a lograr ni alcanzar ni recibir nada. Así que la ausencia de fe es incredulidad, es duda, es inconstancia. Por eso es que usted y yo debemos ceñirnos y determinarnos en nuestra fe. Ahora, cada día creciendo en ella. Amén. Creciendo en ella. Y a medida que yo crezco en mi fe, yo me doy cuenta que yo soy capaz de enfrentar las más intensas batallas, porque no soy yo el que confía en mi yo, soy yo confiando en Él, creyéndole a Él. Ahora, pero creerle a Él no es una cuestión simple y sencillamente de ceñir el rostro y de hacer fuerza. No funciona así. No funciona así. Creerle al Señor no es una posición nada más. Creerle al Señor es acción. Diga conmigo, acción. Si yo le creyera al Señor en estas situaciones que le he contado y no hago lo que tengo que hacer, porque si usted lee, puede leer claramente Santiago también, que dice que la fe sin obras, ¿qué es la fe sin obras? O sea, la fe necesita y requiere de acción. De acción, no es de cruzarse de brazos, es acción. El día que nuestra hija se enfermó, si nosotros no tomamos acción en la confesión, si no tomamos la acción en revisar nuestra vida, a ver si había algo que la estuviera estorbando la oración, se me muere mi hija y seguro yo voy a la cárcel por negligente. ¿Sí? Porque los niños están en este país protegidos por el gobierno, por el Estado, y así es. Punto y aparte. Y está bien. Pero ¿por qué yo pude, amado? ¿Por qué pudimos? ¿Por qué pudimos ver la victoria? Número uno, porque yo sé quién es Dios en mí, quién soy en Él. ¿Usted sabe? Usted debe tener esto definido. Yo sé que yo camino en el Señor y que el Señor camina en mí y que yo fui hecho hijo suyo, no por voluntad de carne ni de varón, sino por voluntad de Dios.
Yo soy un hijo de Dios. Usted debe estar seguro de que es un hijo de Dios. Si usted no está seguro que es un hijo de Dios, tiene un pie aquí y otro pie allá, y así no funciona. Usted no se descubre en Dios, ni descubre a Dios, ni experimenta a Dios. Usted debe estar seguro. Si usted está en ese vaivén, ¿sabe cómo lo llama la palabra de Dios? ¿Cómo llama el del vaivén? Por cuanto no eres, ¿cómo sigue? Frío, ni eres, sino que eres, no lo digo yo, lo dijo usted. Lo dice la Biblia. Me salvé de esa. Lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no podemos permanecer en Dios pensando que hoy somos y mañana no somos. Hay que definirnos. Porque pudimos enfrentar esta batalla, porque sabíamos que la oración del justo es eficaz y puede mucho, dice su palabra. Amén. Porque sabemos que en Jesucristo nosotros fuimos no solamente lavados, redimidos, perdonados y justificados, sino que en su llaga fuimos nosotros sanados. Entonces, llevamos todo ese conocimiento a una acción, a la oración. Llevamos todo ese conocimiento que tenemos a la oración, pero estaba siendo ineficaz. No estaba dando resultado. Viviendo para el Señor, creyéndole al Señor, orando, confesando, pero qué raro, no había respuesta. Y esta es la clave de las dos cosas que quería decirle. Usted tiene una batalla, y lo otro que usted tiene que saber es que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y que no hace nada escrita aquí, sino va aquí en el corazón. Si yo no hubiese conocido la palabra, si yo no tengo palabra en mi ser, aquí adentro, en mi vida, el Espíritu de Dios no me va a recordar nada. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice la Escritura? La Escritura, Jesús les dice, mire, ustedes cuando sean tomados y llevados ante los tribunales, no se preocupen de qué vayan a decir, dice, porque yo les voy a recordar todo lo que tienen que decir. ¿Les va a qué? Diga conmigo, recordar. Recordar. Yo no puedo recordar lo que no he leído. Yo no puedo recordar lo que no atesoro. Yo no puedo recordar ni reclamar lo que no tengo. Punto y aparte, es un hecho fáctico, o sea, es una realidad. Yo no puedo recurrir a un, valga la redundancia, recurso que no tengo. Entonces, por eso el hijo de Dios y la hija de Dios muchas veces se encuentra, soy hijo de Dios, soy cristiano, voy a la iglesia, hago esto, hago lo otro, pero le hace falta algo. Ese día Dios nos recordó un principio. Dios nos recordó un principio. El principio es que si dos de vosotros se ponen de acuerdo acerca de cualquiera cosa, dice la palabra, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Es un principio. Pero si a ese principio yo no le aplico el escrutinio y la revisión, no hubiera funcionado, porque entre nosotros dos había algo que estorbaba. Y Dios dice en la carta que escribe Pedro, dice, ustedes varones, vivan con ellas sabiamente, como tratándolas como a vaso más frágil. Dice, como a coherederas, ¿qué dice? Como a coherederas del reino. ¿Y qué termina diciendo? ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, yo había cumplido todo lo demás, todo, pero si hubiese ignorado esa palabra,
Es posible que hoy tuviera 2 hijas conmigo y una allá y yo allá. Termine de leer lo que dice la palabra conmigo, el verso que les dije, de Efesios. Les di Efesios. Y tomad el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es, ¿qué dice? Y la espada del Espíritu, que es, y la espada del Espíritu. Oiga, véase usted mismo armado de pies a cabezas. El yelmo, el cinto de justicia, el yelmo de salvación, el cinto de justicia, el cinto de, ya lo enredé, de la verdad, la coraza de justicia, calzado con el apresto del evangelio, tomando el escudo de la fe, pero sin espada, y delante de usted un feroz enemigo. ¿Qué hace usted nada más? ¿Hasta cuándo se puede defender? Porque esta cosa no es solo defenderse, mi amado. En esta cosa hay que saber atinar golpes, ¿sí? Hay que saber moverse también. Hay que esquivar y hay que, herir al enemigo. Hay que hacerlo retroceder. Entonces, por eso la palabra de Dios dice que vistamos toda la armadura de Dios, no una parte. No la que a usted le parezca que le conviene, la que a usted le gusta, la que no le incomoda, la que lo hace llevar una vida más light. Algunos queremos llevar una vida más light, entonces botamos el escudo para caminar más fácil. El yelmo a veces nos estorba un poco, entonces nos quitamos el yelmo. La espada, muy larga, muy incómoda, me hace andar así. Entonces, por eso es que el cristiano, el Hijo de Dios, vive experimentando tantos desaciertos. Y a la postre desacreditamos el evangelio porque estamos testificando de un Dios que puede las cosas a medias. Qué triste, ¿verdad? Sería esa realidad para el que no ha recibido a Cristo en su corazón. Pero en el nombre de Cristo Jesús, usted es de los que viste toda la armadura de Dios. Y termina diciendo este consejo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado, si usted y yo no comprendemos que hay que empuñar la espada, y la forma de empuñarla y de usarla es a través de la confesión, y es a través de ahora estuvimos haciendo eso. Estos locos cantaron 2 cantos en todo el rato que le volaron a los instrumentos. ¿Sabe que no era cantar 2 cantos? Usted se dio cuenta que no era cantar 2 cantos, ni cumplir con un horario, ni cumplir con una cuestión de que ensayaron 6 y había que cantar los 6. No era eso. Usted se notificó de eso, que usted está haciendo una confesión, que Dios le guió a hacer una confesión, y entre usted más confiesa, más acuda es su palabra, más se pule su fe, porque la fe es por el oír por la palabra de Dios. Así peleo mis batallas, porque Él está conmigo, porque Él me rodea, porque Él es el que pelea las batallas mías. Yo las peleo confesando, yo las peleo declarando, yo las peleo creyendo, yo las peleo confiando, yo las peleo confesando, yo las peleo revisando mi vida, yo las peleo llevando mi yo a un encuentro con el Señor. Así peleo yo mis batallas. Y dije y mencioné y me enfoqué en uno que tiene que ver con la fe, pero igual, mi amado, es para cada área de su vida. Si usted no revisa y hace un escrutinio y le permite a Dios que usted se pueda revisar conforme a los principios de vida, conforme a la palabra de Dios, ¿qué está usted haciendo en el orden de Dios y qué no? Para que se corrija. Si usted hace ese escrutinio, si usted revisa en lo que no le está yendo bien, en lo que está experimentando desazón, desacierto, fracaso, una y otra vez. Si usted no hace ese escrutinio, si no se expone a la palabra de Dios, pues sí va a pasar algo. Lo que pasa es que no es positivo. La situación va a poder más que usted. Pero si usted toma la palabra de Dios, la lleva a su corazón, revisa su vida y le dice: Señor, aquí estoy. Si hay algo más que tenga que decirme,
Eso os lo revelará el Señor, dijo Pablo. ¿Ah? Entonces, tenemos un arma que es poderosísima en Dios. Pero para muchos de nosotros, ignoradísima. Palabra que he dicho muchas veces este año, ¿verdad? Ignorada. ¿Qué era ignorar? ¿Sabía usted? ¿Recuerda qué es ignorar? Ignorar, repito el concepto una vez más, ojalá que se lo guarde. Ignorar es saber hacer algo y no hacerlo. ¿Sabe cómo lo llama la palabra también? Es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cómo lo considera el Señor? Lo dijo usted, no yo. Yo quisiera que usted cierre este año. Que cierre este año con una sola convicción en su corazón. Es que va a proponerse a escudriñar más y más su vida, su caminar, su andar. La va a exponer más a la palabra. Que va a dejar de ser un perezoso en cuanto a la lectura y a la práctica de la palabra. Esta es una arma poderosísima, pero ahí encerrada entre esas dos tapas no sirve de nada si no la tengo en mi corazón. La palabra de Cristo more, que dice Colosenses 3:16, en abundancia en vuestros corazones. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de preparar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, para que esté enteramente preparado para toda buena obra. Amado, que si hay alguna propuesta al cerrar este año en su vida, sea el hecho de exponer su vida a la palabra de Dios. Revise sus caminos, revise su andar, agarre sus áreas flacas, sus áreas débiles, agarre sus desaciertos, los que está viviendo una y otra vez, agárrelos y confróntelos con la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy saliendo de esto? ¿Qué pasa? Revise. Porque una de dos cosas: o usted nació para maceta y del corredor no va a pasar. ¿Usted cree que eso es cierto? O Dios es un mentiroso y su palabra no sirve de nada. ¿Eso es cierto también? Bueno, entonces usted nació para ser más que vencedor. Usted nació para contar victorias. Usted nació para vencer en Cristo. Usted nació para vivir bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Usted nació para ser instrumento para la alabanza de su gloria en esta tierra. Y si es así, mi amado, pues es necesario revisar lo que está aquí y confrontarme para vivir una vida entonces de victoria. Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor. Padre y Dios eterno, en esta mañana, Señor, sabidos y notificados una y otra vez del poder de tu palabra, sabiendo, Señor, que en ella está la vida eterna, como lo dice la Escritura, lo dijo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39. Padre, creyendo, oh Dios, que ella no pasará, porque cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, y nadie de los que guardemos tu palabra también pasará, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro para que esta iglesia, esta congregación, los que hoy nos hemos congregado, estemos convencidos de exponer nuestras vidas. Lo tomemos en serio, Dios, y expongamos nuestras vidas ante tu palabra. Las revisemos, las ajustemos y avancemos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ya no queremos caminar y esforzarnos y parecer que trabajamos tanto, pero lo hacemos en círculo. Queremos avanzar, queremos salir de los círculos viciosos y avanzar hacia ti, oh Dios. Queremos limpiarnos de todo peso contrario y queremos, Señor, ser libres para correr hacia ti.
poniendo nuestros ojos en ti, que eres el autor y el consumador de nuestra fe. Padre, gracias. Gracias porque podemos escuchar tu voz, podemos atender tu llamado, podemos atender tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. En el nombre de Jesús. Amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor.